necesitamos que nos salven de nosotros mismos, ¿cierto? Por eso el título de esta palabra, hemos hecho un Dios. Y un Dios con D minúscula. Así no lo hemos hecho, pero como nos decía la pastora ahora, hemos considerado o estamos considerando que es un Dios grande con D mayúscula. Escuchaba lo que nos decía la hermana Génesis y yo me recordaba al Señor en dónde estamos nosotros. ¿Cuántos de ustedes llevan un año aquí o más de un año aquí? Levante su mano. O sea que ustedes escucharon la palabra guerra personal, ¿cierto que sí? Ustedes escucharon la palabra enterrado o plantado, ¿cierto? Es la palabra que el Señor daba a través de Génesis. Pero como creamos un Dios que es misericordioso y solamente juzga lo que yo juzgo, está bien. Entonces somos como dicen las abuelitas, es que le entran por un oído, pero le sale por el otro. Pero después queremos que nos llegue lo que queremos. Yo sé que ustedes saben que Dios escribe con mayúscula y no con minúscula. Y cuando usted me escribe en el WhatsApp y me escribe Dios con minúscula, yo quiero creer que es el corrector que se lo daña. Pero ahorita nos decía la pastora que el diezmo es voluntario. Y yo me pregunto, ¿qué en Dios es obligación? ¿Es obligación no pecar? ¿Él me obliga para que yo no peque? ¿Es obligación no murmurar? ¿Él me obliga para yo no murmurar? No, en Dios todo es voluntario. Yo soy el que decido. Pero yo soy el que decido si me voy con Él o me quedo. Entonces, sí, en el sobre dice diezmo voluntario, un Dios grande hace cosas grandes, todo esto. Pero ¿por qué solamente hablamos que voluntario es el diezmo cuando voluntario es todo lo que hacemos? Entonces, como no me señalan lo otro, entonces en lo otro ¿qué me están obligando? Yo les contaba a ustedes que me senté a hablar con mis hijos hace un mes larguito, si no estoy mal. Porque ellos estaban diciendo que es que yo los obligaba a hacer las cosas. Y les abrí la palabra, les dije, ¿qué dice aquí? Ah, sí, lo que siempre recoge. Ah, listo, excelente. ¿Y qué dice aquí? Que la disciplina a nadie es para gozo. Entonces le pregunté yo a ellos, ¿Dios me obliga? ¿Dios te obliga? No. Pero me muestra el camino que debo recorrer. Porque en Deuteronomio capítulo 28 Él me dice, pongo delante de ti, 28 y 30, pongo delante de ti el camino de la vida, o pongo la vida y pongo la muerte, pongo el camino de la maldición y el camino de la bendición, pero te aconsejo que tomes este. Te aconsejo, no te obligo a que tomes este. Yo decido qué tomar, yo decido qué hacer. Pero nosotros como pueblo, como iglesia, decimos que queremos la bendición, pero estamos tomando el camino contrario. Y queremos ser bendecidos en el camino contrario. Y Dios es tan bueno que aún en ese camino nos bendice. Pero nosotros seguimos siendo, y perdónenme que les diga así, o que seamos así, tercos. Por eso, cuando escuchaba esa canción, que ahora está la fiebre, primero fue Camilo y ahora está en Felipe la fiebre de Redimidos. Él dice que si vuelve a otro concierto, él va a cantar las canciones y se las aprendió. Entonces, incluso ahí me estaba diciendo estos días, sabiendo que Israel está de guerra, si allá no van a hacer conciertos, lo van a volver a hacer aquí. Entonces, escuchaba esto así
Cuando él estaba ya cantando, y yo, ¿qué es esto? Y ya venía hace rato hablando con el Señor y hablando con mi esposa acerca de ese Dios que nos hemos creado. Dios con D minúscula. Y quiero que me acompañes a la palabra, al profeta Oseas, al gomelo que tenemos en la Biblia. Oseas capítulo 2, yo les voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Cuando lo tenga me dice amén. O sea, 2 pues. Verso 18 al verso 20, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. En aquel día haré también un pacto por ellos con las bestias del campo, con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra. Quitaré de la tierra el arco, la espada y la guerra, y haré que ellos duerman seguros. Verso 19. Te desposaré conmigo, ¿para cuándo? Para siempre. Sí, te desposaré conmigo, y preste atención, en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Amén. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Hoy te pido, coloca en nosotros temor y temblor, Señor, para que cada que abramos tu palabra, Señor, podamos tener claro que tú como el autor estás ahí al lado nuestro. Y así con esa reverencia nosotros podamos, Señor, obedecer lo que tú nos estás mandando a hacer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que así, Señor, no nos hagamos un Dios a nuestra imagen, sino para que nosotros permitamos volver a tu imagen y a tu semejanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Con esto no quiero, o con esta palabra, el Señor no quiere que nosotros, y siempre lo he dicho, cuando Él nos habla, no nos está diciendo se acabó el tiempo, sino que cuando Él nos habla, nos está diciendo todavía hay tiempo. Y yo no quiero que con esto usted empiece a sentirse, o bueno, la idea sí es que se incomode. Esa sí es la idea, sí, que usted se sienta incómodo, que sienta como si tuviera... Cuando ustedes se acuestan con las sábanas sucias, uno se pone así, ¿no se le ha pasado? Que como que no se halla, como, pero ¿qué es lo que hay en esta cama? Resulta que es un mugrero el tremendo que hay ahí. Usted tiene, y si no cambia la sábana, no duerme. ¿Le ha pasado? Se ríen, sí. A mí también me pasó. Y entonces, ¿pero por qué, amor? ¿Hace cuánto? Pues bueno, ahorré agua, pero no así tampoco. Entonces, la idea con esta palabra, iglesia, es que usted se dé cuenta qué está pasando, para que no caigamos en eso. No caigamos nosotros en el error, y si estamos cayendo o hemos caído en el error, podamos corregir desde este mismo momento y avanzar. Porque mi pregunta es, la mayoría de nosotros venimos a la iglesia esperando, o bueno, no sé cómo es su ilusión para venir a la iglesia, que a veces considero que ni siquiera tenemos esa ilusión de estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque como nos hemos hecho un Dios, entonces le damos las migajas a Dios. Si me queda tiempo, si puedo, si esto, si aquello. Ustedes sabían que entre nosotros hay personas que todavía vienen al servicio los miércoles porque el domingo no pueden venir. Haga así, como le motiva.
Y yo digo, wow, Señor, de verdad nosotros todavía estamos, oye, tanto que se ha hablado de eso y todavía entre nosotros hay personas así. O sea que pueden venir los miércoles, pero simplemente los miércoles no vienen. Pero si vienen, cuando el domingo no pueden. Lo que hacían en la iglesia convencional, voy el sábado porque en el domingo no puedo ir. Despiérteme en los dormidos. Entonces, ahí es donde tenemos que desde ahí mismo empezar a darnos cuenta que Dios tengo yo. Si nosotros decimos desde el sábado para el domingo, como decimos del domingo para el sábado, ay, qué pereza, mañana es lunes, hay que trabajar. Y si el sábado decimos, ay, qué pereza, mañana es domingo para la iglesia. Yo espero que no sean ustedes. Si eso es lo que hacemos, entonces déjeme decirle que el Dios que buscamos no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de Israel. Es el Dios que nos hemos creado. El Dios que hemos hecho, que siempre trabaja a mi favor. Un Dios en donde, como decía este artista, pareciera que fuera nuestro sirviente. Necesito. Deme. ¿Por qué tan demorado? ¿Y por qué no responde? ¡Ey, ya lo llamé! Y cada momento estamos exigiendo cuándo o en dónde la palabra del Señor nos ha enseñado que Dios tiene obligación con nosotros. Nunca. O yo no lo he leído. Si usted lo ha leído, hágale. Dígamelo. Pero no tiene obligación, es por su amor que Él nos bendice, es por su amor que Él nos da, es por su amor que Él sigue siendo fiel en medio de nuestra infidelidad. Pero entonces yo hice el bosquejo con toda la ilusión de que usted el sábado se prepara con toda la pasión para no faltar el domingo. Obviemos los que no vienen el miércoles. No, qué pereza el miércoles, no hagamos congregación. Pero entonces, nada más los del domingo, nada más para ustedes. Entonces usted el sábado está, por eso yo a veces digo que ni en redes sociales, porque, ay, qué pereza, esa predicación, no, eso no va a hablar de lo que yo quiero. Porque ¿cuántos de ustedes solamente se fijan en la foto y ni siquiera saben que ahí está la introducción? Ni siquiera la leen. Para usted al menos tener un panorama y decir, wow, van a hablar de eso, ¿no? Ay, otra vez el pastor va a predicar. Porque catalogamos el mensaje dependiendo del vaso. En la iglesia de San Javier tuvieron que esconder la cartelera donde ponían la programación. Porque la gente iba y no, yo no vengo. Yo voy a venir a ese servicio más bien. Escogemos. Y así como en internet tenemos, este pastor como es de bueno. Pero no tienen tiempo, pero le sacan 1 hora y media al internet para escuchar esa predicación y publicarla en el estado de WhatsApp. Y están súper ocupados. Pero cuando ese pastor está hablando algo que duele, entonces tenemos la opción de cambiarlo. Entonces, ustedes cuando ven el título de la palabra, ¿se animan para poder estar de primerito aquí? ¿Ustedes se alientan ustedes mismos para decir no me la puedo perder porque ahí es donde va a estar? ¿O es donde catalogamos el título de la palabra diciendo, no, pero es que no me van a hablar de los principios de cómo vencer la ansiedad, no me van a hablar de los principios de cómo vencer el temor, no me van a hablar de principios para que la plata me rinda, no me van a enseñar mayordomía, no me van a decir cómo tengo que cuidar mi matrimonio, cómo debo criar a mis hijos? No, ese título no es para eso, entonces ¿a qué voy a ir? Eso es lo que yo estoy meditando. Y entonces le pasamos un menú a Dios para que Dios me hable de lo que yo quiero, pero no de lo que Él me quiere decir.
Y por eso yo les había contado que en una reunión de pastores les comentaba y yo les decía, ¿por qué en las fechas que maneja de costumbre el mundo, las predicaciones van conforme a la fecha que se está viviendo? ¿Acaso Dios quiere eso? Día de la mujer, vamos a hablar de Ruth, la mujer esforzada y esto. Día de la madre, entonces esto es día del padre. Y sacan mensajes siempre. ¿Y dónde está Dios? No, lo que el pueblo quiere escuchar. Pero ¿dónde está el Dios de verdad? ¿Dónde encontramos nosotros a ese Dios que me quiere hablar para edificar, construir mi vida conforme su imagen y su semejanza, para que yo sea más como Él y menos como yo? Por eso, como decía este artista, sálvanos de nosotros mismos. Sálvanos de nosotros mismos. Y con esto no estoy queriendo decir que no se toquen esos temas desde aquí el púlpito. No, se deben de tocar. Pero siempre les he dicho, son temas tan amplios que lo que se hace por medio de una predicación es entregar lo básico. Gracias, hija. Lo básico. Entonces quedamos a medias. A veces ni teniendo el tiempo de seminario o teniendo el tiempo de un encuentro o un retiro, se alcanza a cubrir temas como sexualidad, mayordomía, como la ansiedad, el temor, la duda, la incertidumbre, la falta de fe, ni nada de esto. ¿Cómo criar a mis hijos? ¿Qué tengo que hacer? Pero la palabra lo dice. ¿Cuántos de ustedes... No me levante la mano, pero contéstese usted mismo. ¿Cuántos de ustedes tienen su casa dibujada con todos los textos bíblicos de la palabra de Dios? Cuando en la palabra del Deuteronomio capítulo 6 me está diciendo, póngala en los postes de su casa para que todos se den cuenta. Pero preguntamos, si queremos que se predique de aquí, ¿cómo es que yo puedo criar a mis hijos? La pastora ahora nos decía cómo nosotros servíamos. Y yo espero, y bueno, espero que eso no se haya perdido en ustedes, porque ustedes son del 70, del 75, ¿cierto? Yo soy del 2000, pero no le hace. Entonces, ¿ves? Yo soy del 2005. ¿Cómo les duele? Dicen que se está acabando esa generación de los 50 en donde respetábamos, en donde no nos poníamos pantalones rotos porque eso significaba pobreza. Hoy no importa que diga que yo soy un pobre, pero mis pantalones tienen que ser rotos. No importa. Yo le digo a Camilo, usted va a dar todo ese plata por un pantalón roto, compre uno barato, yo lo lleno de hueco y le cobro el resto. Entonces, no es que no se predique, pero es que no me sirven a mí 45 minutos, una hora, para 240 horas que tiene la semana. No nos sirve. Por eso necesitamos tomar este bendito libro, pero hacer que este libro se encarne en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. De lo contrario, no va a pasar nada. Vamos a seguir creyendo que tenemos un Dios grande con D mayúscula cuando nos hemos hecho un Dios pequeño con D minúscula, pero hemos invertido los roles. Y eso lo dice la palabra. A lo malo llaman y a lo bueno. Entonces no. Pero ¿será que la solución a nuestra carnalidad es a través de la palabra que se predica o de mi vida en relación a Dios? Porque es que yo creo que nosotros nos reunimos solo para fortalecernos unos a otros. Por eso el contexto que Dios maneja de familia. Pero si yo ni siquiera sé cómo se llama el que está a mi lado,
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? No me pregunte que me corcho. Entonces, ¿cuál es la familia que estamos teniendo? ¿Cuál? Si pasamos desapercibido, quienes vienen y quienes no. Yo todavía le oro al Señor y le digo, Señor, que no me hagan falta, pero que nunca deje de extrañarlos. Porque al principio peleaba con eso. Porque los extrañaba y me hacían falta. Y por eso, yo, Señor, que no me hagan falta, pero que no deje de extrañarles. Y así se incomoden, así se molesten. Yo le digo al Señor que por qué, mi para eso te tengo. Y gracias, Señor. Porque cada uno tenemos una función, cada uno tenemos algo diferente de parte del Señor. Para poder vivir, pero también para entregar. ¿Saben por qué hay tantas personas hoy sufriendo de crisis de ansiedad y de temor, incluyendo a muchos que dicen ser cristianos? Porque desafortunadamente nos encontramos en medio de una generación subjetiva, sumamente individualista y altamente egocéntrica. Y lo peor de esto es que esa es su maldición y no lo saben. Individualista, egocéntrica y subjetiva. O sea que todo gira en torno a yo. ¿Ustedes han escuchado eso que dicen, no, qué palabra le doy? Yo no sentí nada. Qué alabanza, yo no sentí nada. ¿Quién le dijo a usted que tenía que sentir? ¿Quién le dijo a usted que tenía que sentir? Pues usted, ¡oh, qué bendición! Me tocó el Espíritu y usted sigue siendo el mismo. El sacerdote Esdras abría los libros y le leía al pueblo. Y cuando abría los libros, que era la Biblia, en ese entonces para ellos, el pueblo reventaba en llanto. Eso es tener temor y temblor de Dios. Tanto que el rey inmundo, impío que había en ese momento decía, hay que hacer lo que dice ahí, hay que hacer lo que dice ahí. Pero nosotros los que decimos ser creyentes, los que decimos pertenecer a su pueblo, sí, eso dice ahí. Pero ¿a dónde nos movemos para hacerlo? Cuando una persona está centrada en sí misma, pendiente de sus propios sentimientos y emociones, la ansiedad y el temor serán el resultado inevitable. Lo triste de todo esto, iglesia, mis amados, es que como iglesia estamos colaborando para no hacer cristianos, sino solamente tener creyentes mediocres. Que siempre sientan, pero que nunca vivan. Que siempre demanden de ese Dios que se ha hecho, pero nunca le den a ese Dios que dicen tener. Vuelvo y les digo, y lo malo de esto es que es su maldición. Y ellos no lo ven de esa manera. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo así que desde la iglesia se está colaborando para que esto suceda? Porque con los mensajes de motivación y no de exhortación, porque es que yo quiero que usted se sienta bien. Entonces motivamos. Por ahí hay un mexicano, ¿cómo es? Daniel ¿qué? Bueno, un barbao él ese. Oiga, Abí. Él iría a poner a ese señor.
Es más mundano que cualquier mundano, pero como dice dos palabritas de Dios y motiva el corazón, ¡wow! Ese es el mensaje. Y yo veo un montón de cristianos, comillas, publicando en sus redes sociales los mensajes de este hombre. Entonces, ¿a quién decimos que estamos siguiendo? Si no distinguimos entre lo santo y lo profano. Entonces, cuando tenemos esos mensajes motivadores, el Señor te va a bendecir, para el próximo año es el año. ¿Qué están diciendo de este año? Este es el año, este es el año. Y todos los de años dicen que este es el año. Este es el año. Y ay, sí, yo me aferro a eso. Anoche estaba predicándole a los jóvenes abajo y yo les decía, ¿cuál es la palabra que les dio el Señor para este año? Y todos decían, ay, el Señor nos dio esta palabra. Y yo, ¿ustedes saben lo que les va a demandar de esa palabra? Y ahí sí se quedaron calladitos, no escuché nada. No, que me dé, pero que no me pida nada. Pero al fin se acaba el año, no se cumplieron los propósitos. Ah, no, yo hice lo mío. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si fuiste a la iglesia cuando te sobró tiempo, cuando no tenías que lavar, cuando no tenías que hacer esto, cuando no tenías que hacer lo otro, ahí sí alcanzaste a ir a la iglesia. A mí todavía hay gente que se dice ser cristianos que me dicen, cuando tenga plata voy a la iglesia. ¿Y cuánto están cobrando en la entrada? A mí no me están pasando nada de eso. Sí, ok, ojo allá a los diáconos, pues que miti, pues. ¿Ya? Oye, es el colmo. Cuando tenga plata voy a... Pero usted vive a 2 cuadras, ¿cómo así que cuando tenga plata? No coja taxi, venga hacia pie. Pero decimos ser cristianos. Ella ya no está trabajando, sí, ay pastor, de 6 a 6 o de 6 a 10 de la noche. Y entonces, ¿no le pagan? No alcanza y nunca te va a alcanzar. Pero eso no lo entendemos. Ahora, ¿qué cantamos nosotros? Lo que suena lindo, ay. Empieza muy linda la canción, ¿cierto? En Santiago 1, verso 2, está escrito, vaya viva López. Hágale pues, yo lo quiero ver. Pero después, ay, qué tan lindo eso ahí. Pero después dice que yo salto. Ay, no brincan cuando tienen que brincar, van a brincar con un problema. Ay, hombre. Ah. Entonces sale la otra canción, Adonai, y todos esos nombres del Señor pronuncian ahí, y después, se manifestará, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿A quién estamos cantando? ¿A quién le cantamos? Entonces, porque mencionamos los nombres del Señor, ya, no, pero el resto es simplemente la motivación mía. Motivación que me sirve para mover mis emociones en el egocentrismo que me encuentro, pero no para exaltar el nombre de quien vine a exaltar. Y con los muchachos hemos peleado, pelean conmigo cada rato. Pastor, canción, pastor, esa canción no. Mi esposa me dice, otra vez esa canción. ¿Qué habla esa canción del Señor? ¿Qué habla esa canción? Por eso tratamos en lo máximo, quisiéramos ser compositores para componer las canciones nosotros. Yo todavía quiero tener la melodía de los coros y de los signos para poder cantarlos. Porque eso es pura Biblia y es lo que necesitamos hacer. Pero no he podido, y las iglesias que cantan esto los están sacando ya que porque la iglesia, los jóvenes, ellos dicen que ya los signos están viejos, que emociones, individualismo, egocentrismo, nada más, subjetividad. Ahí.
Ahí nos quedamos. Esta semana escuchaba una predicación la semana pasada. Una predicación en una iglesia grande, mega grande. Y el pastor predicaba y decía, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y la Biblia dice, y enumeró como 5 pasajes bíblicos, diferentes partes, Antiguo, Nuevo Testamento, en donde decía, todos somos hijos de Dios, pero no seguía el verso. Si hace esto, si hace aquello, si hace aquello. Porque Juan capítulo 1, verso 12, dice, por cuanto ¿qué? Y creyeron, fueron hechos. Pero la pregunta mía es, ¿cómo usted, no nos vamos para allá, sino nosotros nomás? ¿Cómo usted dice que usted le aceptó? ¿Cómo usted le dice que usted cree en Él, pero no hace lo que Él está pidiendo que haga? ¿De verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿será que Dios, o yo considero que Dios es como yo? ¿Como el ser humano? ¿Que Él tiene hijos y los abandona? Cuando me reconozcan, ¿te acepto como hijo? Cuando vayan y pongan la demanda, ¿te acepto como hijo? No, Dios no tiene, todos no son hijos, todos son creación, pero no todos son hijos. Pero mis emociones, me mueven mis emociones, y yo digo amén, amén, porque me conviene. Si usted es hijo, usted obedece. Usted cumple con lo que Él, con esos principios espirituales que nos ha entregado. Si no conversamos, si no tenemos relación, entonces ¿a qué nos llevamos? Dios no es como nosotros, no es como el ser humano que tiene hijos no reconocidos. Son creación y cuando aceptan y creen, pero obedecen, pasan a ser hijos. Ese es el premio, ese es el galardón. De lo contrario, no. Pero entonces llegamos y decimos, hey, mis hermanos, usted que es hijo tiene que bautizarse. No, todavía no estoy listo. Pero entonces si usted acabó de llegar y usted entregó su vida al Señor y lo cogió un carro, se le tiró el metro o fue crucificado, excelente, mi hermano, no tuviste la oportunidad de bautizarte, de una, el Señor te recibe. Pero si tenemos todo el tiempo, ¿qué le vamos a decir si mañana el Señor nos recoge? Ah, si yo estaba esperando a estar listo, es que todavía había cosas en mí, es que todavía, ¿sí? De esa manera. Mi hermano, la palabra dice, no tengan de costumbre como muchos lo hacen, dejar de congregarse. Pastor, pues que no tengo tiempo. Si usted supiera cómo tengo mi casa, si usted supiera que si no voy a trabajar, entonces vea, no. Sí, yo entiendo a aquellos que manejan horarios compensatorios. O sea, que trabajan el domingo para descansar el lunes. Yo lo entiendo, eso no está en sus manos. Pero que usted trabaje de lunes a sábado, cumpla su horario y usted diga que tiene que ir el domingo, no te creo. ¿De quién dependes? Del Dios que te hiciste. Que si no vas, te van a echar. Y como solamente yo me tengo que esforzar, entonces, pastor, allá usted si usted no me entiende, pero Dios me entiende. El Dios que me hice me entiende. Porque cuando yo abro la escritura, el Señor me dice, si te visita el extranjero, ve con el extranjero a la congregación. Pastor, pero es que me vino la visita. Si usted supiera cómo la dejó sola en mi casa. Entonces, ¿estamos buscando el Dios de la Biblia? ¿De verdad? Todo esto es tomado por desobediencia, aunque nos encontremos viviendo el tiempo de la gracia.
Quizá no nos vamos a morir ahí mismo, como dice el tiempo de la ley, o la etapa de la ley, pecado, muerte. Quizás no nos vamos a morir en la etapa de la gracia, pero ya sabemos cuál va siendo nuestro fin, el camino que estamos siguiendo. Martin Lloyd-Jones, que era médico de profesión, pero era teólogo y a la vez pastor, decía hace varias décadas atrás, porque creo que murió en el 82, 83, la mayor carencia en nuestra adoración y en la práctica de la fe cristiana es la falta de un sentimiento de asombro, un sentimiento de adoración y alabanza. Estamos demasiado absortos, distraídos en nuestro estado de ánimo y por los beneficios que el Evangelio puede brindarnos a corto plazo. En vez de preocuparnos más por entender mejor la esencia del Evangelio y al Dios con el cual hemos sido reconciliados a través de la obra de Cristo, cierro comillas. Este hombre lo que nos quiso decir o quiso dejarnos con esto era una pregunta. ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo te hace sentir lo que estás viviendo hoy? ¿Hacia dónde te conduce lo que estás viviendo hoy? Ojo, si estamos viviendo el Dios de la Biblia, no el que nos hemos hecho. Porque es que decimos que Dios es misericordioso, pero se nos olvida también una partecita que dice que Él es fuego. Estos días se levantó un comentario contra mí, gloria a Dios, aunque también tocaron la iglesia, que es donde me duele, que es que aquí no se hace guerra espiritual. Y yo siempre pregunto, ¿qué es guerra espiritual? Porque yo no veo a Jesús, oiga, Jesús, haciendo guerra espiritual como la que hoy hacen. Yo no veo a Pablo, que Pablo echaba y peleaba y pataleaba y con todo el mundo peleaba. Muéstreme a Pablo haciendo guerra espiritual. Cuando Pablo, no recuerdo a dónde llegó, que empezó a perseguirlo una muchacha, pero no porque estaba enamorada de él, no, sino porque estaba endiablada, embrujada y todo esto. Y ella empezó a perseguirlo para todos lados, donde caminaba Pablo, ella iba, y Pablo se cansó y le dijo, te vas. Y la muchacha se fue. Y ya, y quienes tenían control sobre la muchacha se enojaron con Pablo porque les quitó la platica. Porque le echó el espíritu que había en ella, que era el espíritu que adivinaba. Pero Pablo se agarró ahí a hacer algo. Yo le decía a la persona que me contaba, yo le decía, ¿tú qué respondiste a eso? Porque cuando nosotros asentamos lo que la otra persona está diciendo, le estamos diciendo, tienes la razón. ¿Verdad? Sí o qué, yo no había caído en cuenta de eso, me hiciste dar cuenta de eso. Entonces, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos viviendo? Ahora, mi pregunta es, si aquí no se hace guerra espiritual y usted quiere hacerla, ¿por qué no la hace? Porque está esperando a otros. Pero primero le demando a que busque qué es guerra espiritual. Si guerra espiritual no es obediencia a Dios, entonces no hay guerra. Porque si no, usted va a ir a pelear con el enemigo, como le sucedió a esos dos hombres que los mandaron en pelota después para la casa. Oiga, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, pero ¿quién es usted? Déjeme la ropa, aquí se va. Atracado de una vez. Entonces, ¿cuál es la guerra espiritual si no es obediencia? Por eso, lo que dice Martin Lloyd-Jones es que nuestro ego es un eje demasiado débil para hacer girar toda nuestra vida alrededor de él. Mi ego es muy débil para soportar mi vida. Por eso necesitamos del Dios de la Biblia, el Dios de Israel.
es el Shaddai, no el que nos hemos creado nosotros, el que hemos hecho. Pero también ese doctor nos entrega la solución, diciéndonos, abro comillas, en última instancia la verdadera cura para la mayor parte de nuestros males subjetivos es sentirnos tan extasiados, tan llenos, tan plenos, como nos hablaban esta semana, de la plenitud de gozo ante la hermosura y la gloria de Cristo, para que no nos quede tiempo para pensar en lo más mínimo en nosotros mismos. Cierro comillas. Que usted esté tan metido con ese Dios de verdad, que usted sea consciente. Y estos días he venido hablando precisamente de eso. Nos hace falta tanto temor de Dios, que el mero hecho de tener temor nos tiene que separar del pecado. El temor de Dios nos separa del pecado. El temor de Dios me tiene que llevar a obedecerle. El temor de Dios me tiene que llevar, me tiene que llevar a ser como Él. Pero nos dejamos engañar por lo que vemos. Pastor, es que en la iglesia X están creciendo porque están haciendo esto. Pero ¿están creciendo en qué? ¿En qué están creciendo? Creamos que están creciendo en calidad en cristianos, no en creyentes. Pero la estrategia que Dios les dio a ellos, no a nosotros. Porque entonces estaríamos diciendo, oiga, ¿usted por qué no rinde en su trabajo como rinden otros? ¿Usted por qué no tiene empresa como otros tienen? Cada uno tiene lo suyo. Una vez nos contaban un testimonio de una persona que se acercó a pedir un consejo, a decirle a un pastor, pastor, ¿yo qué hago? Porque el pastor de mi iglesia quiere que yo sirva en la iglesia, pero yo no sirvo para eso, yo no sirvo sino para hacer plata, yo soy empresario. A mí el pastor me dice, necesitamos plata, lleve, pero yo no sirvo para servir en la iglesia. Pero mi pastor no quiere entenderlo. Déjelo. Si el Señor le dio la maquinita a hacer plata, que haga plata. Si el hombre no se amarra para sembrar en la iglesia, déjelo. Eso es un servicio. No vivimos diciendo pues que las misiones se hacen aportando, orando, oyendo. Entonces, no somos un equipo y no somos un cuerpo. Entonces queremos encerrar todo a lo que nosotros queremos. La pregunta con esto es, entonces conocemos a Dios. Una de las cartas que más me gusta a mí de Pablo es Gálatas. Y en Gálatas capítulo 4, en el verso 8 y el 9, Pablo dice en el verso 8, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Cuando usted era mundano, espero que ya no, cuando usted era mundano le servía al mundo. Pero dice el verso 9, pero ahora que conocéis a Dios, o más bien, que sois conocidos por Dios. Porque es Él el que nos conoce a nosotros. Y a medida que tenemos esa relación, que tenemos esa comunión, tenemos esa intimidad, empezamos a conocerle a Él. Nos va llevando paso a paso. Por eso Pablo utiliza la expresión conocerás al Señor y Él te conocerá. Porque esta expresión nos entrega el cómo nosotros interpretamos ese conocer. Cuando vamos a la palabra, a las escrituras,
las escrituras, dependiendo del contexto de la palabra que se utiliza en ese momento, se entrega el significado. Si yo le pregunto a usted qué significa la palabra conocer o conocerás, no es la misma o el mismo significado que se utiliza en el evangelio o en los evangelios cuando dice que José conoció a María. Porque ahí está hablando de la parte íntima, sexual, conoció. O sea, en otras versiones dice se llegó a ella. Pero entonces, ¿cuál es el significado que Pablo quiere dar aquí? Y no es el de Julanito conoció a Julanita, o la chica al chico, el chico a la chica y tuvieron chiquitos. No, no es eso. No tiene que ver con eso. Porque lo que nos está queriendo dar a entender aquí Pablo es un conocimiento relacional con Dios. Dios no está hablando de nada físico, ni de nada sentimental o sexual, sino de la importancia de un conocimiento relacional. Un conocimiento que nos lleva más allá del intelecto, de saber quién es. Sí, Alexa es esto, la profesión que ejerce es esto, hace esto, vive en tal parte. No, no es tener conocimiento intelectual. No, es relacional, es intimidad. Pablo dice, ahora vosotros sois conocidos de Dios. Vosotros, con eso me reía esta semana, porque este término vosotros es precisamente la traducción de la Reina Valera, que fue escrita ¿por quién? Por Cipriano y ¿quién? Y Casidoro. Casi lo adoro, ¿sí o qué? Ellos eran españoletes, eran de España, por ende el lenguaje que utilizaban. Y yo por ahí escuchaba a alguien que pensaba que Jesús hablaba así: vosotros me habéis negado. O sea, creemos que como la Biblia habla así, es la que más conocemos, la que más usamos, la Reina Valera. Creemos que entonces así mismo hablaba Jesús. Yo me daba eso y yo me echaba a reír. Yo definitivamente, ¿ese es el Dios de la Biblia que nosotros seguimos? Por eso no se pierda el discipulado, para que tenga un poquito más de ese razonamiento. A mí me cuestionaron una vez que porque yo todo lo razonaba. Y si no lo razonamos, ¿qué vamos a obedecer? Entonces volvamos, cierro paréntesis ahí con eso que me hizo reír. Pablo está diciéndole, sois conocidos de Dios. En el sentido de tener un conocimiento relacional. Y ahora, al tener ese conocimiento relacional, tenemos un vínculo, una relación, un vínculo entre Dios y nosotros. Y ese vínculo es el vínculo del amor. Usted no ama a quien usted no conoce. Por eso cuando Dios, el de la Biblia, el Dios de Israel, nos dice y nos manda, ama a tus enemigos, nos está mandando ¿a qué? A conocerle, a tener relación. Ojo, no intimidad, pero relación. No confianza, pero relación. Usted se relaciona y usted ama. Usted no dice, sí, yo lo perdono, que me siga haciendo daño. No. Ese es el Dios que hemos hecho. Porque no le perdonamos si no hablamos, para poder entender. ¿Cuántas veces a mí me ha sucedido? No sé si a usted. Pero cuántas veces he señalado a alguien y cuando converso con ese alguien, ay Dios, la embarré, perdón. Y les conté lo que me sucedió con la esposa del director de Nueva Generación. En donde yo tuve un pensamiento de ella no bueno.
Y cuando tuve la oportunidad de hacer relación con ella, ella me abrió el corazón y me contó. ¿Yo para qué pensé eso? Oiga, venga, tengo que contarle algo. Yo pensaba que usted era lo peorcito. Yo decía, usted tan atrevida, usted por qué dijo esto, usted por qué esto. Pero ahora me doy cuenta por qué. Perdóneme. Cuando no hay relación, es cuando somos felices murmurando, señalando, juzgando. Por eso es que el Señor en su palabra no nos mandó a murmurar los unos de los otros, sino a orar los unos por los otros. Señor, lo que está haciendo Hassanía no me gusta, Señor, pero a ti te lo dejo porque tú sabes si es bueno o no es bueno. Pero yo, ¿para qué voy a decir Hassanía? No. Porque conocen ese chiste que cuando yo señalo para allá hay 4 que me están señalando a mí, ¿cierto? Pero nosotros no importa, yo señalo, aunque 4 me señalen a mí, yo señalo, porque el otro es el malo, yo no. Porque es que a mí me conoce Dios, pero el que hice, no el de verdad. Esa es nuestra justificación. La relación de Dios con los suyos es una relación no de simplemente yo sacrifico, tú me das. Yo te doy un voto, tú me pagas. No, la relación de Dios y con Dios es íntima, es comunión. No es la relación que tenían otros pueblos de sus baales, de sus señores, de sus dioses, en donde yo te pido, tú me das, donde yo sacrifico y tú me recompensas. No, porque mire lo que pasó con los profetas baales. ¿Qué sucedió? Clamaron y clamaron y clamaron y nunca apareció la respuesta de su Dios. Por eso Elías les dijo, hágale, griten, quizás está dormido y no los has escuchado. Quizás están dormidos aquí, no me han escuchado. A ver, los dormidos, levante la mano. No llamarás más como los Baales, dice el Señor, porque yo seré tu esposo, yo seré el amado, yo seré el deseado, dice Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que aferrarnos. Por eso Él dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú conocerás al Señor. Pero no al Señor del lado, no al vecino. Déselo duro, mi hermana, a usted. Pero es eso, mis hermanos, es eso. Porque estamos entendiendo mal. Pero entendemos e interpretamos mal porque nos hemos hecho un Dios que me apoya en todo lo que yo hago. Hemos considerado que el infierno es para quien peca. Pero el infierno no es para el que peca. El infierno es para el que no se arrepiente. Y es por eso que cuando pecamos, nos mandan al infierno. Te vas para el infierno. Pero si yo me voy a arrepentir. Entonces estamos teniendo un enredo en cuanto a la interpretación de este libro. En los profetas menores, que vengo estudiándolos a ellos, yo digo, ¿por qué Dios hablaba tanto de destruir al pueblo? Y esta semana le decía y le preguntaba al Señor, Señor, ¿toda esa destrucción ya pasó o todavía nos toca vivirla? Porque el Señor dice literal, o sea, ahí sí que pecado de esta gente. Pobrecitos de ellos, menos mal no vivieron en el Rey Jesús de gloria en este tiempo. Porque pobrecitos de ellos que se levantaban solamente a decir, ustedes, vea, arrepiéntase, no, si no el Señor los va a castigar, el Señor va a destruir esto, el Señor... Esa es la predicación de ellos. Esa es la predicación de ellos y el Señor termina diciendo,
Yo soy el Señor y así lo haré. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, esa guerra, esa destrucción, ese juicio ya pasó o todavía hace parte de lo que nos toca a nosotros. No he tenido la respuesta, así que les queda para que usted también le pregunte a Dios. Si somos más, de pronto responde. Porque iglesia, si todavía nos toca vivir de eso, tenga de fino. Tenga de fino, porque a raíz de eso fue donde el árbol natural fue cortado y nosotros injertados. Cuando el pueblo se destetó de los ídolos y amaban al Señor, ninguna criatura les pudo hacer ningún daño. ¿Pero cuándo? Cuando amaron, cuando conocieron, cuando obedecieron al Dios de las Escrituras. No al que se habían creado. Porque cuando ellos hacen el becerro en el desierto, recién salidos de la esclavitud de Egipto, estaban mostrando que era lo que había en su corazón. Que necesitaban una imagen a quien seguir. Aunque la imagen no hablara, aunque la imagen no caminara, aunque la imagen no los escuchara. Pero la necesitaban. ¿Será que eso es lo que nosotros hoy estamos necesitando? Eso se puede entender como las bendiciones y privilegios de ese Israel espiritual, de todo verdadero cristiano, y de participar de la justicia de Cristo. Ahora, mi pregunta es, iglesia, ¿acaso esto no debería ser el argumento, el fundamento, el sustento, la columna, como lo quieras llamar, para que usted y yo nos aferremos al Dios de la Biblia y no al Dios que nos hemos creado? Para que el Dios de la Biblia pueda salvarnos de nosotros mismos y podamos tener un Dios con mayúscula y no con minúscula. No un Dios que sea hecho a nuestra imagen, sino un Dios que nos haga a su imagen. Y así poder recibir aquella palabra, pueblo mío eres tú. Poder recibir ese privilegio de decir somos hijos de Dios, pero el Dios de verdad. Porque el padre de familia, cuando la familia de ese padre de familia camina desordenada, ¿habla bien de él? ¿Será que lo está honrando? Ahora, es por eso que entonces Dios dice que nos llama sus hijos para poder decirnos, tú eres hijo mío. Y nosotros poder decirle, tú eres nuestro Dios, nuestro Abba. Si miramos todo esto y siendo sinceros, ¿podemos nosotros aceptar que somos su pueblo? ¿Podemos expresar con todo nuestro ser, soy su hijo? Evaluando nuestro caminar en todo lo que hemos hecho hasta hoy. Decía un predicador, cuánto amo las cosas de Dios. Cuánto amo el congregarme, cuánto amo el estar en su presencia, cuánto amo el leer su palabra, cuánto amo el estar en comunión con Él, cuánto amo el servirle, cuánto amo el darle todo lo que yo tengo a Él.
Porque Él pagó el precio por mí. Porque Él dio su vida por mí. Porque Él lo hizo todo por mí y lo sigue haciendo hasta hoy. Entonces, si verdaderamente tenemos ese plan, ese concepto, esa interpretación, podríamos decirle qué pereza orar, qué pereza leer, qué pereza ir a la iglesia, qué pereza tener que obedecer, qué pereza, sacando argumentos, sacando excusas, sacando justificaciones no válidas, sabiendo que estamos haciendo mal. Anoche les decía a los jóvenes, nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero por evitar el señalamiento de muchos, no nos importa seguir haciendo el mal, pero mostrando una máscara, una fachada que no es la que tenemos adentro, o no es de lo que tenemos adentro. Pero para que no me señalen, yo me mantengo en el error. Porque como somos subjetivos, individualistas y egocéntricos, me quedo con el eje de mi ego y no con el eje de nuestro Padre Celestial. Póngase de pie. Cuando yo escuché esta canción en el inicio, diciendo, hemos hecho un Dios, pero hágale sin miedo, que usted la sabe. Hemos hecho un Dios. Eso llamó mi atención. Hoy no se escucha casi el Dios te dijo o Dios me dijo. Porque como la hemos maltratado tanto esa frasecita, entonces ya muchos no la creen. Y aún a los que Dios usa para hablar, les da miedo también decir Dios me dijo. ¿Hasta qué punto la hemos malformado? Que ya los que la usaban erróneamente no la usan, pero los que la deben de usar correctamente tampoco la usan. Dígame si esa inseguridad es de un Dios verdadero. Por eso, iglesia, no diezme si usted no quiere diezmar. No se bautice si no se quiere bautizar. No se congregue si no quiere congregarse. Eso no es obligación. Pero lo que no es obligación te puede quitar la salvación. Entonces usted decida. Si usted está buscando salvación, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Pero a Dios no le saque una lista de sus peros, porque Él ya los conoce y Él quiere que usted pueda ir contra esos peros, que está en su ego, en su individualismo y en su subjetividad. Padre, gracias, Señor. No nos gusta que nos hables así. Señor, es mejor cuando nos prometes, no destrucción, sino bendición. Es mejor cuando nos dices que tenemos un camino limpio para poder transitar. Es mejor cuando dices que prosperarás la obra de nuestras manos, Señor. Pero, Señor, no es bueno cuando nos mandas a reflexionar. Vienes hablándonos, Señor, de qué es lo que tenemos que hacer antes de qué.
para poder vivir una plenitud de gozo. Señor, si enlazamos todo esto, ¿en dónde está nuestra guerra personal? Si enlazamos todo esto, ¿en dónde nos encontramos plantados o más bien enterrados? Tú lo dijiste en tu palabra. Ustedes creen que viven cuando están muertos. Ustedes creen que son ricos cuando son unos pobres desventurados. Esas son las palabras que no queremos escuchar. Esas son las palabras, Señor, que pasamos por alto. Porque decimos, conmigo no es. Porque es más fácil excusarnos que hacer frente. Señor, por favor, ayúdanos. Pero no de Satanás. No porque Él está vencido. En cambio nosotros no nos hemos dejado vencer. Y necesitamos que nos ayudes de nosotros mismos. Vamos, iglesia. Háblale a Él. Que sean tus palabras. Que sea lo que hay en tu corazón cuando tú le digas a Él, Señor, ¿qué está pasando por mí? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que siento? Si Él te ama te ama mucho. Pero también por amor le tocó dejar a muchos afuera. Entonces ese amor que te abre la puerta, también ese amor te cierra la puerta. Encárgate de que vivas el amor para poder entrar y no para quedarse afuera. Vive ese amor para que seas de su casa y no para los que viven cerca de su casa. Vive ese amor para no estar como el soldado romano cerca de la cruz y lejos de Cristo, sino para que tú estés en Cristo y Él sea tu fortaleza. Señor, gracias. Gracias por seguir mirándonos, por tener misericordia y por cubrirnos con tu gracia. Y así, Señor, tener un tiempo más de no ser consumidos. Gracias por tu gran amor. Y ayúdanos a vivir el Dios de verdad, el Dios de Israel, el Dios todopoderoso. A ti la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Tenga